¿Cómo están, queridos amigos? Un agrado siempre conversar con ustedes acerca de las cosas de Dios. ¿Cuántas veces criticamos a un ministro del Señor por un comportamiento que encontramos inadecuado? Eh, pero también a veces las personas son demasiado exigentes con los pastores, con los sacerdotes, con los líderes de la iglesia, pensando que tienen que ser personas perfectas, sin ningún defecto, sin ninguna caída, sin ningún error. Pero la verdad es que somos, digamos, seres humanos, personas que a veces fallan por diversas razones. Puede haber un problema de salud, puede haber un problema de alma, ¿no es cierto? Un problema quizás psicológico o una dificultad económica, una dificultad matrimonial en el caso de los que son casados. En fin, tantas razones que puede haber para que una persona de pronto no cumpla su labor, la misión que Dios le ha encargado a cabalidad. Entonces también, así como debemos ser pacientes y tolerantes con nuestros hermanos cristianos, también tenemos que serlo con los líderes de la iglesia, con los pastores, con los sacerdotes, con los ministros de Dios. Hay un pasaje interesante en el libro de Zacarías que me gustaría que leyéramos. Son apenas 3 versículos, pero que pueden enseñarnos mucho acerca del oficio del pastor. En el libro de Zacarías, él es un profeta del Antiguo Testamento, allí en el capítulo 11, versículos 15, 16 y 17. Dice así: Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Una palabra bastante fuerte, bastante impactante, ¿no es cierto?, al leerla. Pero según los especialistas, los entendidos en la Biblia, se interpreta que aquí se está refiriendo a un tiempo futuro en este planeta en que vendrá un líder, un gobernante, quizás un gobernante mundial, que va a ser muy atractivo para las personas y va a ser puesto, ¿no es cierto?, en un lugar de preponderancia. Las naciones lo van a seguir, pero él se va a comportar de pronto de una forma déspota y abusadora, abusiva. Es el personaje que se llama Anticristo. A eso se refiere, según los especialistas, este pasaje se refiere al Anticristo. Sin embargo, nosotros podemos también discernir aquí que Dios nos está hablando de lo que no debe ser o hacer un buen pastor, un buen criador de ovejas, un buen apacentador del rebaño, una persona que está al cuidado de una grey, al cuidado de un grupo de seres humanos, por supuesto al cuidado espiritual de esos seres humanos, que es el trabajo pastoral, es un trabajo espiritual. El pastor, el sacerdote son ministros de Dios y sobre todo ministros de la palabra de Dios. Somos, ¿no es cierto?, los que estudiamos la Escritura, la interpretamos
y la enseñamos al pueblo de Dios y por supuesto procuramos siempre primero vivirla nosotros, ponerla por obra para ser también un buen ejemplo para nuestros prójimos. Bueno, dice el versículo 15, y me dijo Jehová, eso dice el profeta Zacarías, a mí Dios me dijo esto, y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. O sea, vístete tú como si fueras un pastor, un guía torpe, necio, insensato, que no tiene inteligencia, que no tiene sabiduría, que no tiene amor. Compórtate así. Porque estos profetas del Antiguo Testamento muchas veces no solo profetizaban con sus palabras, sino también con sus hechos. Eran como verdaderos actores que representaban un mensaje en forma histriónica, en forma teatral. Entonces vemos muchas veces a los profetas vistiéndose de cierta forma, actuando de cierta manera, chocante, pero que a través de esa imagen de su persona están transmitiendo un mensaje. Entonces Dios le dice, toma aún los aperos de un pastor insensato. O sea, vístete o aparenta tú como que eres un pastor realmente necio. Y aquí viene, digamos, lo interesante para nosotros descubrir cómo debe ser un buen pastor. Dice así, porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor. Está hablando entonces, como decía delante, de aquel hombre que va a venir y que va a levantar. Claro, Dios va a permitir que ese malvado se establezca en el futuro. Dice, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas. Primera lección entonces, un pastor debe visitar a las ovejas perdidas. Hay personas que se van de una comunidad cristiana por diversas razones, se molestan, se enojan, no les agrada algo que se dijo, que dijo un hermano o una hermana, o otro creyente, o bien están pasando por situaciones personales o familiares difíciles, entonces se alejan. Entonces, ¿qué hace el buen pastor? Visita a esas personas, se acerca a ellas, las llama por teléfono, le escribe un WhatsApp, un mail, qué sé yo, pero de alguna forma trata de que esa persona vuelva al redil, ¿no es cierto? Que esa ovejita vuelva a la congregación. No se lava las manos y se desentiende, sino que procura visitar. A un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña. Bueno, cuando se habla también de las perdidas, puede ser también de aquellas personas que están lejos de la fe y que necesitan que alguien les hable de Dios. Y qué mejor que sea un pastor que entiende de la Biblia, que entiende de estas cosas espirituales y puede entonces atraer a esa persona a la palabra, atraerla al mensaje divino. No visitará las perdidas ni buscará la pequeña. La pequeña es la menor, ¿no es cierto? Esa que es más débil, esa que no tiene tanto desarrollo espiritual, que no entiende bien las cosas, que a veces es muy concreta la persona en entender la fe cristiana, es muy estrecha en su manera de interpretar las cosas espirituales. Entonces, esa oveja pequeña requiere también de un pastor o una pastora, ¿no es cierto?, que le enseñe, que le vaya abriendo su mente, que le estimule, que la visite y que la apoye para que crezca y deje de ser esa ovejita pequeña para ser una ovejita mayor. Porque la vida cristiana también, como toda vida espiritual, es una vida de un desarrollo. Debe haber un desarrollo hacia un crecimiento espiritual de la persona. No es conveniente que seamos parejos toda la vida y estemos hoy en la misma condición espiritual que estuvimos hace
10 años atrás. Tendríamos que haber crecido en nuestra fe, crecido en nuestro amor, crecido en la paz, en la esperanza y en todas las virtudes cristianas. No visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada. Cuando la ovejita se va, ¿cierto? Por allí en una quebrada se rompe la patita, o quizás al cruzar una barrera, una reja, ¿no es cierto?, se enreda y está allí con problemas esa ovejita. Es decir, cuando una persona está dolida porque no se le consideró en algo, está quizás dolida también en su trabajo por algún problema con compañeros de trabajo o con el jefe, o perdió su trabajo y está desanimado o desanimada la persona, cuando está pasando una situación familiar difícil, un hijo ha intentado suicidarse o se ha abandonado el hogar o le está yendo mal en sus estudios o en su matrimonio. Entonces todas esas cosas hacen que la oveja, que el creyente, que el cristiano a veces decaiga y está quebrado, está dolido, está herido, está traumado, diríamos ahora. Entonces necesita la asistencia espiritual de un pastor, de un ministro del Señor, para elevar a esa persona en su parte emocional y en su parte espiritual y también intelectual, para comprender mejor el camino del Señor. A veces las personas piensan que el camino cristiano es un camino de rosas y que todo va a ir bien porque creen en Dios y que Dios tiene que ayudarles en todo y resolverle todos los problemas, sanarlo, darle prosperidad, pero no es así. Porque nosotros los cristianos pasamos las mismas cuitas, las mismas problemáticas que cualquier otro ser humano. Dios no tiene por qué quitarnos del camino las piedras, los escollos, los problemas, no. Sino que lo que nos da Dios es la capacidad para enfrentar esos problemas, la capacidad para resolver, para sobrepasar esos escollos. Y esas capacidades son espirituales. Tener fe, tener confianza, tener gozo, alegría, tener paz en nuestra alma, estar bien con Dios y con nuestros prójimos. Y así entonces nos fortalecemos espiritualmente y podemos enfrentar los problemas de la vida. Entonces, la perniquebrada necesita también de una asistencia espiritual. Y otro aspecto, ni llevará la cansada a cuestas. Esta imagen tan hermosa, ¿no es cierto?, del pastor que lleva una ovejita en sus hombros, así se representa a Jesús, a veces el buen pastor que va con la ovejita. Y son representaciones antiquísimas del tiempo justamente de los apóstoles. En las catacumbas se encuentra el buen pastor dibujado allí, en las tumbas, dibujado que va con la ovejita a cuestas. Y así va el Señor con nosotros cuando estamos débiles, cuando estamos cansados, abrumados por los problemas. El Señor nos toma cariñosamente en sus brazos y nos pone sobre su hombro. Y entonces nosotros descansamos en Dios. Descansar en Dios, un concepto muy importante para la vida espiritual. Poder reposar, entrar en el reposo de Dios. Así como Dios, dice Génesis, reposó el séptimo día, ¿no? Reposó Dios de todas las cosas. Bueno, nosotros tenemos que entrar en ese reposo, en ese descanso de Dios, con Cristo. El buen pastor entonces llevará, dice, la cansada a cuestas. Bueno, aquí está hablando del pastor insensato, dice, ni llevará la cansada a cuestas. Nosotros estamos viendo el contrario, el reverso, que sí llevará el buen pastor a la ovejita cansada a cuestas. Muchas veces tenemos que escuchar el dolor del otro, el reclamo,
el enojo, a veces se molestan con Dios, a veces dicen cosas. No debemos ofendernos porque alguien dice algo contra Dios, ni retar a la persona, ni digamos, castigarla por ello. No, sino que tenemos que comprender que esa persona está en realidad hablando por su herida, está llorando, está reclamando porque no entiende. Nuestra labor es llevarla a la persona a que entienda el propósito de Dios. Y el propósito de Dios no es un gozo permanente o digamos una alegría permanente. Gozo sí, pero alegría permanente no. Tendrá que haber llanto, lágrimas, dolores, porque la vida está llena de pruebas, está llena a cada instante, ¿no es cierto?, de situaciones de conflicto que necesitamos enfrentar y resolver. Y sencillamente lo que Dios hace es equiparnos para poder enfrentar esas circunstancias. Así es que ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas. Llevar a cuestas a alguien es soportarlo, en el sentido no de, ay, que tengo que soportar a esta persona, no, sino sostenerla, soportar a la persona, sostenerla en nuestra fe, con nuestra oración, con nuestro amor, con nuestra comprensión. No eliminar a la persona, no liquidarla, no juzgarla, no condenarla, no decirle usted ya, déjese de llorar o de lamentarse. No, sino que entender su circunstancia y darle alguna solución o alguna salida, algún consejo para sacarlo de esa condición, para sacarla de esa actitud y que pueda entonces comenzar a actuar con fe en Dios Todopoderoso. Sino, dice, que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. O sea, un mal pastor va a aprovecharse en el fondo de la oveja, del creyente. Va a estar usufructuando quizás de su dinero o de su aporte que hace a la comunidad, de su presencia, en fin, pero no le va a estar colaborando a esa vida para que crezca en Cristo. La labor del pastor es hacer que las personas conozcan al Señor y puedan crecer en Cristo. Es edificarlo para un buen ejercicio también de vida como cristianos. Es prepararlo para el ministerio, para el servicio, la función del ministro de Dios. Allí en Efesios capítulo 4, voy a leerlo para que usted lo medite. Es muy interesante porque nos dice cuál es nuestra función como siervos del Señor en el pueblo de Dios, en la iglesia. Capítulo 4 dice en el verso 11 y 12: y él mismo, o sea Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí viene el propósito de estas personas, a fin, dice, de perfeccionar a los santos, o sea, a los cristianos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso estamos los pastores, para edificar a la gente, o sea, para construirla espiritualmente, no para aplastarla. Perfeccionar, dice, a los santos, a los cristianos, para la obra del ministerio, o sea, para que ellos también puedan servir, para que ellos también puedan ayudar a otros, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia, hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea,
la labor del pastor es una labor generosa. No se trata de que el pastor es un déspota, un rey, una persona que ordena y manda y que se tiene que hacer lo que él dice y que no transmite su fe, su amor, sus conocimientos a la iglesia. No, debo yo transmitir mi fe a otros para que esos otros también crezcan como yo he crecido. O sea, compartir mi espiritualidad, no quedármela para mí solo y tener como la autoridad por tenerla. No. Entonces, comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. O sea, no la va a habilitar para caminar en el camino del Señor, en el camino de la vida. Por eso dice romperá sus pezuñas, o sea, sus patitas. No va a poder caminar bien. Y luego dice, ay del pastor inútil que abandona el ganado. Aquí hay un ay, cuando la Biblia dice ay, y ustedes van a encontrar muchos ay en la Biblia. Jesús mismo se refirió a los fariseos, les dijo, ay de ustedes, fariseos. Y en el Apocalipsis también hay un ay sobre muchas situaciones que se van a dar en el planeta. Eso es el dolor de Dios por la necedad del ser humano. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. No es que Dios lo va a castigar, sino que esa misma persona se está castigando a sí misma porque va a cosechar el fruto del daño que él o ella han hecho. Hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Esto es simbólico, no es que el ojo derecho se le vaya a quedar ciego o que va a quedar manco, no. Significa, el brazo significa la acción, significa la capacidad de la persona, la capacidad de hacer cosas. No va a poder de esa forma. ¿Por qué? Porque se ha comportado de una forma torpe con su prójimo, con las ovejas que Dios le ha entregado. Entonces no va a ser capaz, no va a lograr realmente lo que Dios quiere para un pastor, para una pastora, para un siervo del Señor. Y el ojo se refiere a la inteligencia, al poder ver, a la sabiduría. Se le va a nublar, o sea, no va a tener visión esa persona, ni va a tener la capacidad de actuar ya con una facultad, con una autoridad espiritual. Va a perder toda autoridad espiritual alguien que se comporte en forma tan insensata como este pastor que describe aquí el libro de Zacarías en el capítulo 11, versos 15, 16 y 17. Quiera el Señor que seamos buenos pastores, que seamos personas útiles en sus manos y sirvamos con amor a nuestro prójimo. Bueno, no es necesario tener el título de pastor para hacerlo, ¿no es cierto? Todo cristiano, en cierto modo, es un pastor o una pastora, porque tiene que apacentar de alguna forma a otras vidas, tiene que ayudar, tiene que aconsejar y proteger también a otras almas. Recuerde que este pastor aquí, si usted lee completo el texto, tiene dos báculos, dos bastones. Uno que es muy puntiagudo y que sirve para echar fuera el mal, ¿cierto? A los animales feroces que quieren atacar al rebaño, es decir, al diablo, a lo que está en contra nuestra. Y en otro tiene un bastón que es con el cual va conduciendo a las ovejitas. Que el Señor le bendiga y espero que esta palabra cale bien en su vida y usted pueda aplicarla en su iglesia o en su comunidad donde usted está sirviendo a Dios. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad para hablar de otra palabra de vida.
Bendiciones.